Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo de uso de PySpark. En este caso vamos a analizar la obra El Quijote, bueno, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la obra más conocida y la principal de Miguel de Cervantes Saavedra, que fue publicada en dos tomos en el año 1105 y 1115 y se considera la obra más destacada de la literatura española. Incluso se dice que es la más leída después de la Biblia. Para tenernos una idea de la magnitud de la data que vamos a trabajar, esta historia consta de 126 capítulos más un prólogo y usa más de 25.000 palabras distintas en un poco más de 2 millones de caracteres. A manera de referencia, se dice que una persona culta maneja alrededor de 5.000 palabras diferentes en sus conversaciones diarias. Imagínense toda la cantidad de data que uno puede encontrar en una obra como esta. Lo que vamos a hacer es un ejercicio relativamente básico en apariencia, pero nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo como uno pensaría, que es identificar cuáles son las palabras que más se repiten en esta obra, o mejor dicho, cuáles son los términos que más emplea el autor en su obra. Vamos a usar la data de la página Project Gutenberg, que es un repositorio gratuito de más de 60.000 ebooks en diferentes idiomas. Tiene diferentes presentaciones, HTML, PDF. Nos vamos a centrar en descargar el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en un formato archivo plano, como un archivo de texto que ustedes ven acá. Antes de entrar a trabajar, quisiera que ustedes respondan una pregunta. La información tal cual la vemos, ¿creen ustedes que es fácil abstraerla y pensarla como una tabla típica de filas y columnas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué vendrían a ser las filas? Probablemente cada renglón es una fila, correcto. ¿Qué vendrían a ser las columnas? ¿Cómo yo puedo dividir cada uno de estos renglones en columnas de tal forma que en cada columna haya el mismo tipo de término o de concepto? ¿Acaso yo puedo de una forma estandarizada decir ya, a partir de esta posición se encuentra el verbo, el sustantivo, el pronombre, los diferentes elementos de una frase? ¿O no es tan sencillo como dar la información? En realidad no es tan sencillo como darla. No hay una forma fácil de darle una estructura, un orden a nuestra data en filas y columnas. La data prácticamente está hasta cierto punto de una forma desorganizada y en realidad la estructura o el orden que va a tener lo vamos a dar nosotros como usuario cuando nos convenga o cómo nos convenga trabajarlo. No es que venga ya armadito y estructurado en una forma de tabla, sino que nosotros vamos a ver la forma que más nos convenga. Este es un ejemplo típico de una data no estructurada. No sigue un orden predeterminado de filas y columnas, es simplemente toda la data pegada en un solo archivo de texto y nosotros como usuarios vamos a ver cómo es que vamos a limpiarla y cómo es que vamos a trabajarla. Vamos a ver si nos conviene trabajar frase por frase, párrafo por párrafo, oración por oración, capítulo por capítulo, palabra por palabra, grafema por grafema, con diferentes formas de trabajo que van a depender de nuestras necesidades. Cuando estamos en ese caso en que el usuario mismo le da la forma a la data y le da la estructura de acuerdo a las necesidades que tenga y en el momento que él lo necesite, es que es una data no estructurada, porque no viene por default con un orden en particular. Más allá del texto en sí, no es que tenga una forma clara de columnas y de inicio y de fin. Lo que vamos a hacer un algoritmo que nos permita contar las palabras en un archivo plano y contar obviamente cuántas veces se repite una palabra. A grandes rasgos, el algoritmo que vamos a hacer tiene que realizar lo siguiente. Dada una frase, una oración, una línea cualquiera, tenemos que desmenuzarla en las palabras que la compongan. No me sirve la información como un renglón, porque si yo quiero contar, yo necesito saber cada elemento individual de ese renglón, entonces tengo que desmenuzarlas y tener una lista de todas las palabras que existan. Y luego, mediante el algoritmo MapReduce, como vimos en otros ejemplos, poder empezar a mapear cada una de estas palabras con un campo que sea llave valor, donde el valor sea 1, 1, 1, 1, 1, y luego simplemente agrupar por la llave que es la palabra y sumar los unos, que es la forma computacional de contar cosas. Ok, entonces teniendo este esquema de trabajo, vamos a empezar a elaborar nuestro algoritmo para poder realizar el conteo de palabras de esta gran obra. Regresamos ahora a IBM Cloud.
será cargar nuestro archivo en nuestro notebook. Para eso vamos a la opción de cargar archivos y lo que vamos a hacer es buscar, en este caso, el txt Quijote Complete, que ahí se llama el archivo, en nuestra computadora. Buscamos, ubicamos donde tengan grabado ustedes el archivo y lo levantan en el notebook. Lo que estamos haciendo ahora es subir el archivo a la nube, este espacio que nos presta IBM Cloud. Y lo que tenemos que hacer es pedirle a IBM ya. Ojo, he subido mi archivo a tu nube, ahora quiero que me des las credenciales para poder acceder al archivo. Por un tema de seguridad, no todos pueden acceder al archivo, así que IBM nos va a decir ya. Para poder acceder tienes que usar este password y este ID. Y nos da varios valores, IAM Service ID, IBM API ID, etcétera, etcétera. Son todos los parámetros que tenemos que usar si es que queremos acceder a nuestro archivo. ¿Ok? Esto es por un tema de seguridad para que no cualquiera pueda usar lo que acabamos de subir en la nube de IBM Cloud. ¿Cómo accedemos a estos archivos que acabamos de subir? Con el siguiente pedazo de código. Vamos a usar la opción config de la librería IBM botocore.client. Vamos a importar IBM Boto 3 y vamos a configurar el acceso a este archivo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos subiendo nuestro archivo a la nube, con credenciales estamos accediendo a lo que acabamos de subir y lo estamos descargando entre comillas a nuestro notebook, ¿ok? Para trabajarlo en nuestro notebook. Esos pasos se hacen de esta forma. Estoy llamando y accediendo al archivo con las credenciales que me dieron en el paso anterior. ¿Y cuál va a ser la estructura de trabajo? Vean ustedes un poco la sintaxis. Yo estoy diciendo la configuración de seguridad del COS es igual a, por ejemplo, el parámetro IBM API Key ID, que es la clave para conectarme, lo va a leer de la variable credentials1, el campo IBM API Key ID y la variable credentials1. Eso significan esos corchetes que ven resaltados. ¿Dónde aparece esa variable y ese campo? En la parte de arriba, en el primer espacio de la celda, donde yo había grabado todas mis credenciales, justamente una variable llamada credentials1. Si lo hubiera grabado una variable con otro nombre, en la celda de abajo tendría que usar otro nombre justamente para poder referirme a ese dato que estoy levantando. ¿Ok? Esta es una forma ordenada de poder acceder justamente a todos los parámetros que he grabado en la variable anterior y que me van a servir para poder acceder a mi archivo que está alojado en la nube de IBM. Con esto accedo al archivo y luego tengo que, como decía, descargarlo entre comillas a mi notebook, porque quiero trabajarlo en mi notebook. Eso se hace de esta forma. Simplemente digo, quiero usar el archivo que se llama quijotecomplete.txt y a partir de ahora quiero usarlo simplemente con un nombre más corto, quijote.txt. Lo corro y a partir de ahora, cualquier cosa que yo quiera hacer sobre el archivo la tengo que hacer sobre el elemento llamado quijote.txt. Por ejemplo, si yo quiero volcar toda esta información en un RDD, acuérdense que es la unidad de data más básica de Spark. Lo que tengo que hacer es poner que mi RDD1, por ejemplo, va a ser igual a sc.textfile, es el comando para llamar un archivo de texto. ¿Qué archivo de texto? Quijote.txt. Podemos ver los primeros 5 valores de mi RDD. Vamos a ver qué arroja esto acá. Esperamos unos cuantos segundos y nos arroja los primeros 5 del RDD. En este caso, una frase, 2 espacios en blanco, una palabra y un espacio en blanco. Es un poco raro verlo así, así que vamos a ejecutarlo para obtener 15 valores. Corremos esto nuevamente, esperamos unos pocos segundos y nos arroja las 15 primeras líneas de nuestro texto. En este caso, en nuestro RDD en particular, cada una de las líneas, cada uno de los renglones del archivo de texto viene a ser un elemento del RDD. Están separadas por comas porque tenemos 15 elementos o los 15 primeros elementos de nuestro RDD. Ahora sí vamos a empezar a manipular esta información. Para eso vamos a usar un concepto que se llama función lambda. ¿Ok? Son funciones que se dicen anónimas porque no requieren ser definidas tan formalmente, que se usan para manipulación de RDDs o de data en general y que son muy fáciles y sencillas de aplicar, como vamos a ver a continuación. Vemos cómo funciona este concepto. Primero recordemos un poco, la forma típica es escribir una función y es igual a f de x, ¿no? Tenemos una variable independiente x a la que se aplica una fórmula para obtener la variable dependiente y. Vemos este ejemplo, f de x es igual a 5 veces x más 8. ¿Cómo evaluábamos esta función o qué significaba evaluar esta función? Tenemos x
y f de x. X, veamos valores del 0 al 6. Pensémoslo como una tabla. ¿Qué implicaba el valor f de x? Sería para cada x aplicar la fórmula 5 veces ese valor más 8. ¿No? Es una fórmula que se aplica a cada uno de los valores x. Así es como se lee f de x es igual a 5x más 8. Bueno, algo parecido es el tema de la función lambda. Y acá les dejo un link para que puedan revisar. La forma de aplicar o de escribir la función lambda es bien similar. Tenemos que hacer referencia a una aplicación, un mapeo, lo que vayamos a hacer de lambda, escribir la palabra lambda y poner x, que es la variable dependiente, dos puntos, la fórmula que vamos a usar. Ese lambda x 2.5x más 8 es lo mismo que decir f de x es igual a 5x más 8. Es un tema de nomenclatura. Ahora, como ustedes saben y recuerdan, yo pude haber puesto f de x es igual a 5x más 8, o f de a es igual a 5a más 8, o f de w es igual a 5w más 8. No importa la letra que ponga, con tal que quede claro cuál es la variable independiente y cuál es la expresión que voy a aplicar sobre esa variable independiente. En la forma usual es f de x es igual a 5x más 8. En la forma lambda es lambda x 2.5x más 8. ¿Qué implica? Para cada x yo voy a aplicarle la fórmula 5 veces ese valor más 8. ¿Ok? Para cada uno de los valores listados en mi RED o en mi tabla o en mi base de datos voy a aplicarle esa fórmula. Bueno, regresamos a nuestro notebook. Recuerden que nuestro objetivo final es identificar qué palabra es la que más se repite. Obviamente, tenemos que primero identificar cuántas veces se repite cada palabra. Y para ello tenemos que hacer una depuración de nuestra data. Esta depuración implica, por ejemplo, quitar los signos de puntuación como la coma, los puntos, los espacios dobles. Y para ello tenemos que aplicar diferentes técnicas de mapeo sobre nuestra información. ¿Ok? Porque acuérdense, una operación de map lo que nos devuelve es un RDD partiendo de un RDD. Tenemos que indicar cómo vamos a hacer el mapeo. Para eso vamos a usar nuestras fórmulas o nuestras funciones lambda. En este caso en particular, vean la siguiente estructura. Voy a hacer un mapeo sobre mi RDD1 y la fórmula para hacer el mapeo, acuérdense que el mapeo me devuelve un valor para cada renglón de mi RDD, va a ser la expresión x.replace espacio en blanco. ¿Qué estoy diciéndole? Para cada x que vendría a ser cada renglón, cada variable independiente, cada renglón de mi RDD, aplícale una función de reemplazo. Cada punto que encuentres, reemplázalo por un espacio. ¿Ok? En estos momentos no se lo estoy asignando a ninguna variable o ningún RD nuevo, por eso no se ejecuta nada, pero vamos a hacer esa corrección, vamos a escribir de una forma completa el código. El RD2 va a ser el RD1 mapeado con esta fórmula y ahora vamos a ver los primeros 15 resultados. Este RD2 resultante es el RD1 mapeado, pero se ha reemplazado los puntos. Si vemos en la penúltima frase, por ejemplo, sin ella y para que de lo conste, ya hemos quitado el punto y lo hemos reemplazado por un espacio en blanco. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo con esa función de replace. Para cada x vamos a hacer un reemplazo. Podemos hacer lo mismo con una coma. Si ejecutamos, ahora vemos que lo que han desaparecido son todas las comas de nuestro texto. ¿Ok? Vean la utilidad de las funciones lambda, porque yo estoy aplicando esta misma lógica a cada x. ¿Y qué es cada x? Cada x es mi elemento de RDD. Cada renglón de mi RDD es el x y en cada renglón estoy usando este reemplazo. Puedo aplicar también otra técnica de mapeo y lambda, que es el lower. Lower es bajar todo a minúscula. Todas las letras son escritas ahora como minúscula. Y algo muy importante y muy útil que puedo hacer es encadenar diferentes mapeos. Primero, hago un reemplazo de cada punto por un espacio en blanco. Una vez que he hecho ese reemplazo, voy a ejecutar otro reemplazo. Y a la resultante voy a cambiarle cada guión por un nuevo espacio en blanco. Y a lo que resulte de eso, voy a reemplazar. Vean cómo funciona esto, ¿no? Cada coma por un nuevo espacio en blanco. Y finalmente, al resultado de todo esto, lo voy a escribir en minúscula. Tengo la expresión de esta forma. Mi fórmula lambda, mi función lambda es todo esto acá. Para cada x, que es cada renglón, voy a reemplazar los puntos por espacios, los guiones por espacios, las comas por espacios,
Y finalmente voy a ponerlo todo en minúsculas. Si se dan cuenta es una función, luego otra función, luego otra función, luego otra función, encadenadas, como regla en la cadena de cálculo, bueno, encadenadas acá. Si ejecuto, veo que mi resultado final tiene efectivamente todo en minúsculas, no tiene comas, no tiene puntos y no tiene guiones. Esas comitas que ven no son comas del texto, sino son separadores de cada elemento, de cada renglón, pero no son parte del texto. Lo del texto es lo que está entrecomillado. Ok, ahora continuamos con nuestro procesamiento. Veamos cómo están los elementos de RDD. Cada elemento o cada renglón es una frase que tiene pocas o muchas palabras. Acuérdense, lo que queremos es contar palabras, no queremos contar frases. No queremos agrupar frases, queremos agrupar palabras. Por lo tanto, tenemos que empezar a romper nuestros elementos. Tenemos que transformar esos elementos y convertirlos en unidades manejables que vendrían a ser nuestras palabras. ¿Ok? Veamos un poco algunas funciones que podemos utilizar. Por ejemplo, yo puedo decir, mi RD3 va a ser el previo, el RD2, que es el anterior que acabamos de sacar, depurado, sin comas y sin puntos. Vamos a hacer una función de mapeo, lambda, que para cada valor del RD, que sería cada renglón, vamos a aplicarle una acción de split. Split lo que hace es separar elementos. Quiere decir, cada renglón que es una oración, ahora lo va a separar en palabras. Cuando el split está simplemente sin parámetros, ¿no? Abro y cierro paréntesis sin nada en medio, lo que va a hacer es identificar los espacios entre las palabras y va a poder, por complemento, saber qué elementos conforman. Quitando los espacios te queda solamente con las palabras. Nuestro renglón ahora se desglosa en estas palabras y ya no es un solo valor, sino es un conjunto de valores, en este caso 3, 6, 8 valores. Nuestro renglón ahora es un arreglo que tiene 8 valores diferentes. Cada uno de estos valores es justamente una palabra. ¿Ok? Este es un primer trabajo de procesamiento que te rompe cada oración o cada frase y te lo transforma en palabra. Pero todavía no está la información como la queremos. Si queremos hacer conteos o group by de la data, no podemos usarla así, porque no tenemos que tener todas las palabras escritas horizontalmente, sino que lo que quisiéramos es un listado grande, un listado único hacia abajo de todas las palabras que podemos encontrar en nuestro texto. Nuestro split nos rompe la frase en palabras, pero no necesariamente nos ordena las palabras hacia abajo en un gran listado. Tenemos que usar alguna función para poder transformar todo ese arreglo en algo hacia abajo. Aplanarlo y tenerlo hacia abajo. Esa aplanada se hace con la expresión flatMap. En lugar de map, flatMap con M mayúscula. Y vean, lo que va a hacer ahora es tirar hacia abajo las palabras. Ya no tengo un renglón por cada elemento, ya no tengo un arreglo por cada elemento, lo que tengo es una palabra por cada elemento. Mi RDD ahora ya no son renglones, no son arreglos, sino mi RDD se conforma por muchas palabras hacia abajo. Y ahora sí, con esas muchas palabras hacia abajo, puedo empezar a hacer los conteos. Para entender un poco mejor qué hemos hecho en el paso previo, veamos este esquema. ¿Okay? Un RDD que tiene la letra de una canción. Cada renglón, cada elemento de este RDD es una frase de la canción y lo que queremos es obtener las palabras. Cada elemento es una cadena de texto. Yo quiero obtener las palabras, dividirlo en palabras. La forma de hacer eso es usando la operación de split. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper cada una de estas frases con split e identificar las palabras que la componen. El split lo que hace es ubicar los espacios en blanco y mira que hay antes y después del espacio en blanco, obviamente es una palabra antes y después de cada espacio en blanco. Hemos transformado de una cadena de texto a un arreglo de cadena de texto. ¿Por qué? Porque cada renglón ahora tiene muchos elementos. ¿Qué son estos elementos? Son palabras. Con la opción flatMap lo que hacemos es cogemos cada renglón y lo aplanamos hacia abajo y tenemos un listado de palabras, en este caso un listado de cadenas de texto. Hacer todo esto de una forma conjunta es flatMap lambda x2.x.split. ¿Ok? Bueno, hacemos la siguiente operación que es un mapeo directo en el que tomamos cada renglón X y el valor que obtenemos como mapeado es entre paréntesis X, 1. Lo que estamos haciendo es un mapeo de un par, palabra, 1. ¿Por qué? Porque acuérdense, lo que queremos hacer después es contar palabras. La forma matemática de contar cosas es ponerle un 1 a cada una de ellas y luego sumarlas. Tenemos nuestro par llave, 1, que es palabra, 1. Ahora vamos a hacer la operación de reducción. Vamos a agrupar cada elemento por su llave, o sea, por las palabras que coincidan, por eso es reduce by key,
Y el resultado va a ser la suma de x más y. ¿Qué es x y qué es y? En realidad es una forma de decir, agrúpame por cada palabra y suma lo que tengas, en este caso suma los unos. X e y en realidad vienen a ser dos renglones cualquiera que coincidan en una misma llave, o sea que tengan la misma palabra, dos elementos cualquiera. Y lo que estoy pidiendo que me devuelva es la suma de x más y, en este caso, que me sume los valores 1 más 1, que me cuente, en otras palabras, cuántas veces se repite cada palabra. ¿Ok? Esa es la estructura. Reduce by key automáticamente toma la columna de la llave, la primera columna, el primer valor de cada uno de estos arreglos, que es la palabra, agrupa los que sean en común, y luego el x más y lo que va a hacer es sumar los valores de 2 en 2 de los renglones, y así va a barrer toda mi base. Va a empezar a sumar cada elemento con el siguiente que se repite, con el siguiente que se repite, con el siguiente que se repite, con el siguiente que se repite. De esta forma va a contar cuántas veces se repite una palabra. ¿Ok? Y tenemos, por ejemplo, este resultado, que la palabra él se repite casi 8200 veces, Hidalgo 68, etcétera, etcétera. El siguiente paso que vamos a aplicar va a ser el ordenamiento. Ordenar de mayor a menor este listado. Para hacer esto tenemos que hacer una pequeña transformación. Cualquier ordenamiento tiene que ser sobre un valor que sea llave. En este caso mi llave es la palabra. Yo quiero ordenar por el número, así que tengo que transformar al número en la llave. Entonces, genero un nuevo RDD que va a ser el anterior, pero mapeado. Voy a escribir un poco la estructura o la sintaxis que vamos a usar y luego vamos a ir viendo qué significa. Solamente sepan que esta primera línea de código lo que me va a decir es mapea, cámbiame el orden. Yo no quiero que sea palabra, coma, número, sino quiero que sea al revés. Número, coma, palabra. Para cada renglón quiero que me transpongas, me cambies, me intercambies, mejor dicho, los valores que tengo. Me cambies el orden dentro de cada renglón. Una vez que tenga ese RDD, luego voy a ordenar. Sort by key es ordenar. Falso porque quiero que sea un orden descendente, de mayor a menor. ¿Ok? Y luego voy a tomar los primeros 4 valores para ver el resultado. ¿Qué implica esta primera parte? Yo tengo mi RDD. En mi RDD siempre el primer elemento de cada arreglo, de cada renglón, es la llave. Si yo quiero ordenar, tengo que transformar el número en llave. Por eso hago este mapeo. ¿Qué significa este mapeo? Para cada X devuélveme el par llave valor, solamente que ahora cámbiamelo. Primero ponme el número y luego ponme la palabra. Este corchete 1, corchete 0 son las posiciones. ¿Por qué 1 y 0? Porque Python comienza a contar a partir de 0. O sea, el primer valor es 0, el segundo valor es 1, el tercer valor es 2 y así sucesivamente. Entonces yo le digo, devuélveme x1, devuélveme el segundo valor. Coma, x0, devuélveme el primer valor. Lo que estoy haciendo es simplemente cambiar de orden con este mapeo. Y luego hago un sort by key. Ahora, al cambiar de orden, mi número, 2000, 20.000, lo que sea, ahora ese número se convierte en la llave porque es el primer elemento. Una vez que se ha convertido en la llave, ya puedo hacer el sort by key, que es ordenar. En este caso, ordenar de forma descendente. Y tengo, por ejemplo, los 5 primeros elementos. Pero vemos que los 5 primeros elementos son palabras cortas, chiquitas, de poca cantidad de letras. Así que hay que hacer un filtro. ¿Okay? Vamos a filtrar para quedarnos con palabras largas. Ese filtro se hace con la operación filter. Lo que tengo que decir es con qué criterio vas a hacer el filtro. Voy a hacer un filtro con el siguiente criterio. Para cada X, que es cada renglón, cada par, número, palabra, voy a medir la longitud del segundo elemento. Ese len es la longitud. ¿Cuántos caracteres tiene? X corchete 1 vendría a ser el segundo elemento. Acuérdense, Python cuenta a partir de 0. Y voy a quedarme con los que tengan una longitud mayor a 6. Eso es lo que significa esa de código. Fíltrame cada elemento de mi RDD, cada renglón de mi RDD, y quédate solamente con aquellos cuyo segundo valor, que vendría a ser la palabra, porque X corchete 1 es segundo valor, tiene una longitud o un tamaño mayor a 6. ¿Ok? Y el resultado, quiero que me muestres los últimos 10 resultados. Con eso estoy filtrando las palabras pequeñas. Vean esto, acabo de corregir un poco el de arriba para tener los 10 primeros valores ordenados. Los 10 primeros valores son palabras muy chiquitas. Preposiciones, conjunciones, que de repente me van a ensuciar un poco la data. Bueno, lo que yo quiero es quedarme solamente con aquellos casos en cuyo segundo término, la palabra, tenga una longitud de más de 6 caracteres. ¿Ok? Pueden poner más de 5, más de 4, pueden probar diferentes combinaciones. Yo con más de 6 me aseguro que me quedo con palabras decentemente largas, ¿no? De una longitud, un length decentemente largo. Esto acá es lo importante.
filtrarme los casos en cuya longitud de palabra, que es el segundo componente, por eso x corchete 1 es mayor a 6. Si corro esto acá, tengo finalmente estos resultados. ¿Okay? Mi listado de palabras que más aparecen y que sean palabras con una longitud larga. Y ya para terminar, podemos representar esto de una forma visual. Por ejemplo, un gráfico de barras horizontales que nos diga cuántas veces se repite cada una de estas palabras. Para ello vamos a importar la librería de gráficos básica más importante de Python, que es la matplotlib, y le vamos a llamar plt. Y vamos a importar otra librería que nos va a permitir manipular números. ¿Okay? Es para manipular una forma más fácil, manipular vectores. Primero hay que listar las variables, ¿no? ¿Cuál va a ser mi x, cuál va a ser mi y para graficar? Primero, ¿qué vector va a representar a las palabras? Las palabras van a ser representadas por el R de 8, que es el anterior. Voy a mapear. Para cada x voy a quedarme solamente con el x sub 1, que vendría a ser el segundo componente, porque yo quiero el segundo componente de cada renglón. X sub 1, acuérdense, Python comienza a contar a partir de 0. Y como yo quiero el top 10, por ejemplo, pongo take 10, porque quiero los 10 primeros datos. Si corremos esto de acá, para ver qué es lo que obtenemos como resultado, en nuestro vector palabra vamos a tener justamente las 10 palabras más importantes. Ahora yo quiero graficar la cantidad, que va a ser justamente el tamaño de cada barra. De una forma similar, voy a hacer un mapeo sobre mi R de 8 y ahora me voy a quedar con el componente 0, que es el primer componente, que son los números de cada uno de estos renglones. Nuevamente, si esto lo corro, veo que justamente tengo los 10 valores que yo quiero. Ya tengo las variables a graficar. Ahora empiezo a construir la estructura del gráfico. PLT, porque así he llamado a esta librería para trabajar. Dentro de esta librería voy a usar el comando bar_h, que son barras horizontales. ¿Qué voy a graficar? Acá tengo que decir qué es lo que quiero graficar. ¿Ok? ¿Qué series quiero graficar o qué cosas quiero graficar? Primero quiero graficar un barra horizontal, por eso pongo bar_h. ¿Qué es este comando np arrange len palabras? Lo que estoy diciéndole es que voy a graficar la cantidad, que son las barras, y voy a hacer 10 puntos. Este arrange len palabras, estoy diciendo, por si acaso tu gráfico va a tener 10 marcas. ¿Ok? Tus barras horizontales van a ser 10. Ese range es cuántas barras voy a hacer. Voy a hacer 10. Len palabras es cuántas palabras tengo, la longitud de palabras, y arrange es para que sepa que tiene que hacer espaciadamente 10 barras. ¿Ok? Y-ticks, eso vamos a ver a lo mejor en el gráfico, son las marquitas, ¿no? ¿Dónde va a estar cada marca? ¿Dónde voy a poner el texto de cada una de las barras? Nuevamente la misma idea. Tengo 10 textos y cada texto viene o se va a leer del vector palabras. Y luego muestro el gráfico. Veamos cómo queda. Y para entender mejor justamente lo que hemos escrito hace un rato. Este np arrange lo que te dice es ármame 10 valores. Voy a trabajar 10 valores. ¿Por qué 10? Len palabras es la longitud de palabras. ¿Cuántas palabras hay? ¿Cuál es el largo de ese vector? Son 10 elementos. Entonces le estoy diciendo, por si acaso, voy a hacer 10 barras. ¿Qué valor van a tener las barras? Me lo va a dar el vector cantidad. Eso es como se lee esto ahí. Y la segunda parte, bueno, dice el valor, ¿no? La segunda parte del código, que es esto acá, ese es y-ticks, son estas marcas. Lo que estoy diciendo es, ármame 10 marquitas, y cada una de esas marquitas va a tener como valor el vector palabra, para que se pueda ver justamente qué palabra tiene ese valor. ¿Ok? Con esto terminamos este ejemplo del top 10 de las palabras más repetidas, que obviamente es Quijote, respondió, vuestra, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas podemos hacer con este texto? Podemos empezar a hacer analítica más avanzada, que es el text mining, por ejemplo. Un personaje en particular, cuántas veces aparece, con quién se relaciona, qué tanto se parece a esa historia en temas de estructura y palabras usadas como otra historia de Cervantes, etcétera, etcétera. O algunos temas un poquito más gráficos, como por ejemplo, lo que ustedes probablemente conocen como nube de palabras. Este es un ejemplo que yo he corrido con esta información, ¿ok? De qué es lo que suele hablar la gente, y en lugar de un gráfico de barras, un poquito más bonito, ¿no? Más agradable a la vista, es este tipo de nube de palabras, donde se ve justamente que lo que más dicen es Don Quijote, Sancho, señora, respondió, etcétera, etcétera. Esto de acá lo vamos a ver juntos en el taller, así que prepárense para poder ver estas herramientas que es de mucha utilidad para representación gráfica. Y vamos a ver otro ejemplo, el de Movie Lens. No sé si ustedes saben, pero Movie Lens es un conjunto de datos, una base de datos donde la gente hace sus valoraciones de películas y te sirve para recomendarte. Tú poder saber cuál es la película
que tal vez te gustaría basada en recomendaciones de las personas. Eso se usa mucho para analítica. Hay muchos archivos, digamos, que alimentan esta base de datos. Uno de ellos, y que es obviamente usado como input en estos modelos, es el de ratings, que es un histórico de las valoraciones que han hecho las personas. Los críticos o las personas identificadas como valoradores en MovieLens le ponen nota, cuántas estrellas le ponen a la película. Esta base de datos tiene, por ejemplo, 1 millón de filas, 1 millón de valoraciones de las personas que tienen este formato, ¿no? El primer número es el código de la persona, el ID de la persona. El segundo número es el ID de la película. El tercer número es la nota, cuántas estrellas le pone. El cuarto número es un código en particular que tiene que ver con la fecha y la hora de la valoración. Entonces lo que queremos saber, por ejemplo, es cuántas veces cada usuario ha hecho una valoración. O sea, queremos contar cuántas veces aparece un usuario, el ID de un usuario que viene a ser el primer dato. Eso es un formato un poquito raro porque tiene dos puntos, un par de dos puntos en lugar de un espacio de una coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir cada línea de texto en una tupla, o sea, un conjunto de datos que va a ser el ID de usuario, ID de película, valoración y la fecha hora. Cada tupla va a ser reducida simplemente a ID usuario, 1, que es un mapeo, y luego vamos a sumarizar y vamos a rankear a los 10 usuarios con más valoraciones. ¿Ok? Vayamos entonces a nuestro notebook. Entonces vamos a agregar nuestro notebook de trabajo. Vamos a ponerle un nombre cualquiera, una descripción y buscamos lo que tenga que ver Python y Spark. Ya saben, esto es lo mismo que hicimos hace un rato en nuestro notebook anterior. Le damos crear y ahora sí empezamos a trabajar o a explotar y analizar esta base de datos de los ratings de las películas. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer, ya saben, es cargar el archivo. Buscamos el archivo que se llama rating.txt y lo levantamos en la nube. ¿Ok? Esto puede tomar un poco más de tiempo de lo anterior porque es un archivo de 1 millón de registros, ya no son archivos de 300.000 filas, no son 1 millón de registros, puede tomar unos cuantos segundos más. La mecánica de trabajo va a ser lo mismo que en el caso anterior. Una vez que ha sido levantado mi archivo de ratings, le pido a IBM que me dé mis credenciales y corro este pedazo de código que se genera automáticamente. Me da mis credenciales y los graba en la variable credentials1. Una vez que yo tengo mis credenciales, ahora puedo acceder a mi archivo. ¿Cómo acceder a mi archivo? Con este pedazo de texto y le digo que voy a usar el txt ratings y lo voy a renombrar y a partir de ahora se va a llamar rating2.txt. ¿Ok? Corro esto de acá y ahora sí empiezo a hacer un mapeo. Mi RDD1 va a ser levantar este archivo ratings2.txt, como ya saben, con el sc.textfile y el nombre del archivo que quiero levantar. Listo, lo levanto y si quiero puedo pedirle que me muestre los 5 primeros resultados, o los 4, o los 3, o los 10, o lo que yo quiera. Y me muestra los valores. Ahora vemos un temita acá, ya no hay espacios, no hay comas, sino que hay un formato medio raro, ¿no? 4 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Entonces tenemos que separar primero nuestra data. Tenemos que seguir mapeando nuestro RDD y hacer esta separación. ¿Cómo hacemos la separación? Con un mapeo de función lambda. ¿Qué función vamos a usar? Este X, que es nuestro renglón, puede ser cualquier letra. Voy a cambiar y voy a poner Y. Vamos a usar la función split, pero ya no por espacios. No le gusta Y, bueno, le ponemos letra G. No le gusta G, le ponemos letra R. No importa con tal de que se repite en uno y en otro lado. El X y el F de X es lo mismo que W y F de W. Acá también, ¿ok? Ya no vamos a separar por espacio, sino por un carácter especial, que en este caso son estos 4 puntos. Entonces va a ser la separación, voy a pedirle, sepárame los elementos por estos 4 puntos. Corremos, mientras va revisando todo esto, y tenemos que nuestros elementos ya han sido separados. El primer componente es el ID de la persona, luego ID de la película, la calificación y un formato especial medio raro de la fecha. Nos vamos a quedar con lo que nos importa, que es cuántas veces aparece el ID de la persona. Vamos a hacer un mapeo donde nos quedamos con el primer componente. Como es el primer componente que tenemos que usar, tenemos que pedir que nos devuelva un par ordenado que va a ser el primer componente, que viene a ser el ID del usuario, y luego simplemente 1, 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 ya saben la jugada que vamos a hacer.
para poder contar las veces que aparece un usuario. Todo esto acá lo ponemos entre paréntesis porque queremos un par ordenado, que es la llave de valor. La llave va a ser el ID del usuario y el valor en este caso va a ser 111. ¿Ok? Como un tema en particular, en este caso el ID es un número, así que podemos ponerle un int para que lo transforme en número, para que lo transforme en entero. No es necesario, pero simplemente para que vean que se puede hacer esa acción. Y nos vamos a quedar con los 5 primeros datos. Entonces tenemos el usuario, que es el usuario 1 por coincidencia, y un 111, que es el artificio que se usa para sumar, que viene a ser la representación en MapReduce del conteo. Entonces ya saben ustedes, vamos a usar la fórmula reduce by key, porque vamos a agrupar por la llave va a ser el ID de la persona. ¿Y qué es lo que vamos a hacer como resultado? ¿Qué es lo que vamos a tener como valor? La suma de un renglón con el renglón siguiente, siempre y cuando coincidan por la llave. ¿Ok? X e Y ya saben que son dos renglones diferentes o dos elementos diferentes de un RDD, y lo que voy a hacer es sumar los valores de esos elementos. ¿Ok? En lugar de X y también puedo poner otras letras, R1 y R2 por ejemplo. Pueden poner las letras que quieran, con tal de que se respete lo que pongan en uno y en otro lado. Y nos quedamos con los primeros 5 elementos. Entonces tengo, por ejemplo, en este caso en particular, después de haber corrido mi código, que demora 4 segundos, que tengo que el usuario, no sé, 3092 ha hecho 53 valoraciones. El usuario 396 ha hecho 197. Ahora quiero ordenar, y vamos a hacer una forma diferente de ordenamiento. En lugar de intercambiar y hacer el sort que vimos en el caso pasado, vamos a hacer otra que es take order. Acá le ponemos el top 10, el primer parámetro es 10, y la llave que vamos a usar va a ser el primer componente. La llave viene dada por la función lambda x2.x1. Ese menos, no sé si logran ver ustedes en la función lambda. En esta parte de acá, yo le digo, la llave va a ser el componente x1, que viene a ser el segundo valor, ¿no? Que son los números verdaderamente. Ese menos es porque yo lo quiero invertido. ¿Por qué? Porque yo quiero en este caso que me ordene de más grande a más chiquito. Es por eso nada más. ¿Ok? Si no, le quitaría el menos y podría hacerlo. Lo que pasa es que un ascendente de los negativos vendría a ser como un descendente de los positivos en tema de en qué orden aparecen los renglones. Y me parece justamente la gente que más valora. Ahora, veamos algo muy particular de esto. Yo he hecho esto en 7 pasos diferentes, ¿no? Podemos hacer esto de un solo cocacho. Voy a escribir todas las fórmulas que hemos colocado de un solo golpe, ¿ok? Hago el mapeo, separo los 4 puntos, hago el mapeo para quedarme con los unos, hago la reducción por llave y voy sumando, y finalmente hago el ordenamiento de acuerdo al componente x1 de cada renglón. He hecho todo un solo golpe. En lugar de hacerlo paso por paso, lo he hecho de un solo golpe. Y lo corro. ¿Y cuánto se ha demorado? 2 segundos y medio. Ha ordenado, agrupado, ha mapeado, ha agrupado y ha ordenado 1.000.000 de registros en solamente 2 segundos. Vean la velocidad de esto. ¿Y por qué ha hecho esto tan rápido? ¿Por qué ha logrado hacerlo? Vean. Porque el Spark utiliza el sistema de ficheros distribuidos. Acá podemos entrar a ver un poco cómo se compone eso, cómo IBM da ese servicio. Al trabajar con un sistema de ficheros distribuidos y el procesamiento MapReduce, es que se puede reducir un montón la velocidad. Acá está, ¿se acuerdan lo que decía? De que mandan latidos los nodos para decir que están vivos. Bueno, mis dos nodos me dicen que están vivos y han logrado correr rápidamente mis aplicaciones. ¿Ok? Entonces con este ejemplo vemos otra de las ventajas de usar Spark y sistema de fichero distribuido, que es la velocidad. No solamente la variedad, como en el caso de Quijote, que ya no estructurada, sino acá podemos trabajar el volumen, una gran velocidad, un volumen gigantesco de datos, que en este caso son 1.000.000 de registros.